¿Alguna vez has vivido una experiencia aterradora en un bosque? Hace unos años, mis amigos y yo decidimos acampar en un bosque famoso por sus leyendas de apariciones. Era una noche sin luna y solo teníamos la luz de nuestras linternas y la fogata. Todo iba bien hasta que, cerca de las 2 de la mañana, empezamos a escuchar un murmullo suave a lo lejos. Al principio, pensamos que era otra persona en el bosque, pero el murmullo se transformó en un lamento, como si alguien estuviera llorando. Yo, curioso, decidí investigar un poco más. Los demás me siguieron, aunque claramente no querían. Cuanto más caminábamos, más fuerte se escuchaba. Al llegar a un claro, vimos a una mujer de espaldas con un vestido blanco. Parecía estar llorando, y tenía el cabello tan largo que cubría su espalda. Cuando me acerqué para ver si necesitaba ayuda, dejó de llorar de repente. El silencio que vino después fue lo más espeluznante. Giró la cabeza hacia mí, pero el cuerpo no se movió. Sus ojos eran completamente negros, y sonrió de una manera que no parecía humana. En ese momento, todos salimos corriendo, pero lo más raro sucedió después. Cuando finalmente logramos salir del bosque, uno de mis amigos tenía un collar en el cuello que ninguno había visto antes, una medalla oxidada con una inscripción rara. No sabemos cómo llegó allí, pero desde entonces, todos soñamos con esa mujer del bosque, observándonos en silencio. Una vez, decidí ir de campamento solo a un bosque cercano a mi ciudad. Había oído que no muchos se atrevían a ir allí por la noche, pero pensé que exageraban. Llegué al lugar antes del atardecer, monté mi tienda y encendí una pequeña fogata. La primera parte de la noche fue bastante tranquila, solo los sonidos habituales de la naturaleza. Pero alrededor de la medianoche, empecé a escuchar un silbido suave. Parecía que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Al principio, pensé que era el viento, pero el silbido tenía un ritmo, como una especie de melodía repetitiva. Me quedé quieto, escuchando, y fue cuando me di cuenta de que no había viento. El silbido se hizo más fuerte, y parecía que se estaba acercando. En ese momento, empecé a sentir que algo no estaba bien. Salí de mi tienda para ver qué era, pero no había nada, solo la oscuridad y los árboles. Me giré de nuevo, y de repente, el silbido se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, el silbido empezó de nuevo, pero esta vez, justo detrás de mí, sentí un escalofrío recorrerme y me di cuenta de que no estaba solo. No esperé a averiguar qué era. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y salí corriendo del bosque. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado, pero cada vez que escucho un silbido, no puedo evitar recordar esa noche. Aún me pregunto qué o quién estaba tratando de comunicarse. Hace unos años, fui con unos amigos a explorar un bosque que tenía fama de ser extraño. La mayoría de las personas en mi ciudad evitaban hablar de él, pero nosotros pensamos que eran solo historias para asustar. Caminamos durante horas, y justo cuando estábamos a punto de regresar, nos encontramos con un pequeño claro. En el centro, había una cabaña vieja y abandonada que parecía a punto de derrumbarse. Decidimos acercarnos para ver si podíamos entrar. Cuando llegamos a la puerta, sentimos un aire frío que no encajaba con el clima cálido de ese día. Uno de mis amigos abrió la puerta, que crujió con un sonido muy agudo. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero había algo extraño, una mesa en el centro del salón con 4 sillas perfectamente colocadas. En la mesa, había platos con comida podrida, como si alguien se hubiera levantado a mitad de una cena hace mucho tiempo. De repente, escuchamos un ruido de pasos en el piso superior. Pensamos que quizás otra persona había llegado antes que nosotros, pero cuando uno de mis amigos subió las escaleras, no había nadie. Al bajar, escuchamos un susurro bajo y constante. No podíamos entender lo que decía, pero parecía un murmullo. Fue entonces cuando una de las sillas de la mesa comenzó a moverse sola, raspando el suelo de madera. No lo pensamos 2 veces, salimos corriendo y no miramos atrás. Esa noche, recibimos una llamada extraña desde un número desconocido. Cuando respondimos, solo se escuchaba el mismo susurro que oímos en la cabaña.
Desde entonces, evito ese bosque. No quiero saber qué era lo que nos encontró allí. Hace unos años, fui de campamento con mi familia a un bosque bastante alejado de la ciudad. Todo parecía normal al principio. Montamos la tienda, hicimos una fogata y disfrutamos de la naturaleza, pero esa noche, algo cambió. Estaba acostado en mi saco de dormir cuando escuché a alguien moviéndose fuera de la tienda. Pensé que era uno de mis padres o mi hermano, así que no me preocupé demasiado. Pero luego escuché pasos que rodeaban la tienda, lentamente, como si alguien estuviera inspeccionándonos. Me asomé por el pequeño orificio de la cremallera y vi una sombra alargada que no se parecía a la de nadie de mi familia. Lo más extraño era que no había luz de la fogata, ni de la luna que pudiera proyectar esa sombra. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. De repente, la sombra se detuvo justo frente a nuestra tienda y, sin previo aviso, la cremallera comenzó a abrirse, como si alguien la estuviera bajando muy lentamente. El terror me paralizó, y todo lo que pude hacer fue mirar. Pero justo cuando la cremallera estaba casi abierta del todo, escuché a mi padre gritar desde la otra tienda, preguntando si yo estaba bien. La cremallera se detuvo de golpe y la sombra simplemente desapareció. Salí corriendo hacia mis padres, temblando. Ellos dijeron que no habían oído nada y que probablemente era un sueño. Pero yo sé lo que vi y escuché. Esa noche no pude dormir y no volví a acampar en un bosque desde entonces. A veces, en noches tranquilas, todavía puedo escuchar esa cremallera abriéndose lentamente en mi mente. Esto me pasó hace unos años cuando fui a hacer senderismo con unos amigos en un bosque bastante denso. Siempre me ha gustado la tranquilidad de la naturaleza, pero ese día todo se sintió diferente. Estábamos caminando por un sendero que apenas se veía entre los árboles, y de repente, todo se quedó en silencio. No se escuchaba ni el viento, ni los pájaros, ni los insectos, solo el crujido de nuestras pisadas. Nos detuvimos, sorprendidos por ese silencio tan pesado. Uno de mis amigos hizo una broma diciendo que parecía que estábamos en una película de terror. Fue entonces cuando noté algo raro. A unos metros delante de nosotros, el bosque parecía estar más oscuro, como si una sombra gigante se hubiera posado entre los árboles. Sentí una especie de escalofrío que me recorrió la espalda y le dije a mis amigos que deberíamos dar la vuelta. Pero justo cuando íbamos a hacerlo, escuchamos una especie de susurro, muy bajo, casi como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Al principio, pensamos que era el viento, pero ese susurro empezó a acercarse más y más, aunque no podíamos ver nada ni a nadie. El sonido se volvió más claro, y era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, diciendo algo que no entendíamos. Salimos corriendo de ahí lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos a la entrada del bosque, el sonido se detuvo abruptamente. Preguntamos a otros excursionistas si habían escuchado algo raro, pero nadie parecía saber de qué hablábamos. Desde entonces, siempre me pregunto qué era ese silencio y esas voces, y cada vez que volvía a un bosque, no puedo evitar sentir ese mismo escalofrío de nuevo. Aquí os dejo un video que os puede gustar. Si estas historias te atraparon y quieres escuchar más, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás las próximas historias escalofriantes. Nos vemos en la próxima, donde lo desconocido vuelve a cobrar vida en voces tenebrosas.